Bien, estamos, gloria al Señor, ¿no es cierto? Ya están, los hermanos se están conectando en este estudio que vamos a tener para nuestra iglesia. Hola, Daniela, Ignacia, pero sabemos que es el Manuel, soy Manu. Hola Manuel, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué bueno. Entonces vamos a ver quién más está conectado. Sabemos que está conectado Manuel. Y manden sus saludos para saber quién está y para poder comenzar con nuestro estudio. Tomando la vuelta. Todo sola. Yo siento con niebla. Preguntándose yo no sé. Hola Fran Bravo, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hola Yarili, ¿cómo estás? La Yarili con Daniel. Qué bendición, ya hay 4 personas. Entonces vamos a esperar unos minutitos que se conecten más personas para comenzar y... Hola Rodrigo, ¿qué tal? Qué bueno. Está Rodrigo también. Sí. Excelente. Bien, Eduardo, también está Eduardo conectado. Lo hicimos por esta plataforma para que, por si acá, es un poco más, al parecer, más robusta en el sentido para poder trabajar con diapositivas y todo eso. Y va quedando grabado al tiro y así podemos después ir y volver al video. Y no por Zoom, ¿ya? Sino que lo hicimos de esta forma. Así que está Jorge en la sala de comandos, como dicen, ¿ya? Él es nuestro director que está siempre por detrás de todo esto. Y Jorge, ¿me puedes indicar por interno cuántas personas están conectadas? Así para comenzar. Bien, ya, hay 6 personas conectadas, entonces, y tenemos más o menos 13 personas, entonces vamos a esperar a 2 personas más y para tener mayoría y comenzamos con nuestro estudio de la poesía bíblica. Específicamente vamos a hablar sobre el libro de los Salmos, pero vamos a dar algunas pautas, por supuesto, para como contexto general de la poesía, de los libros poéticos. Vamos a ver qué más está aquí. Excelente, ya está Matías también. Ok, empezamos entonces. Eso. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este momento. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este momento que podemos estar aprendiendo, Señor, de tu palabra, aprendiendo lo que tú tienes para nosotros, porque queremos hacer, Señor, buenos siervos para ministrar mejor, Padre. Gracias, Padre. Oro por mis hermanos y por mí también, Señor, para pasar un buen tiempo frente a tu palabra, escudriñándola y aprendiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces,
Bien, vamos a hablar sobre la poesía bíblica. Y aquí vamos a tratar de que este estudio sea en cuatro lunes. Vamos a estar tocando varios temas y la idea es, por supuesto, introducirnos en el estudio de la poesía bíblica, introducirnos en la interpretación de la poesía bíblica, para que reconozcamos textos en la Biblia, cuando es poesía, cuando es prosa, cuando es profecía, cuando es lenguaje histórico y todo eso. Entonces, vamos a estar estudiando y la idea es que estemos conectaditos, la mayor cantidad de gente, y para poder después al final tener algún tipo de pregunta. Entonces, lo primero que debemos siempre, obviamente, contestar, ¿qué es poesía? Y vamos a siempre, queridos hermanos, darnos cuenta que los estudiosos, bueno, antes de comenzar de lleno, me gustaría que nos mandaran algún tipo de feedback para si están viendo bien la diapositiva que estoy colocando, si están leyendo bien, si se escucha bien, antes de comenzar. Ahí Jorge, él va a ver todos sus comentarios o lo pueden hacer por el WhatsApp, así que no hay problema. ¿Lo están viendo bien? Sí, respondan por el WhatsApp y así seguimos. ¿Ya? Perfecto, bien. Excelente. Ok, me gustó. Bien, sigamos, Jorge. Me gustó. Vuelve nomás. Antes que pongas la segunda línea, saca la segunda línea. Eso, ¿qué es poesía? Los estudiosos no han llegado todavía a una definición consensual de lo que es poesía. Así que al menos no han dado con una que valga para todas las lenguas, como una definición global que encierre todo, ¿ya? Ni con una que encaje en todas. Los casos son para cada una, para cada lengua. Entonces, por ejemplo, para el español o el hebreo hay diferencias. Así que eso es importante. No podemos dar una definición global, completa y exhaustiva de qué es poesía. Tenemos que estar bien detenidamente para cada lengua y definir un poco. Pero tiene algunas características. Lo que sí, ¿no es cierto?, que existe que en cada lengua hay rasgos de poesía y que no es tan difícil reconocerla, sino que es más bien fácil reconocerla si entendemos un poco algunas características globales de la poesía, ¿ya? Sabemos que cada idioma es particular, aunque hay cosas que se entrelazan, pero hay cosas que nos hacen fáciles entender qué es poesía. Hay en toda cultura, queridos hermanos, cierto lenguaje que todos reconocen como, y esto es importante, artístico, un lenguaje emotivo, que es agradable al oído, que suena bien, que obviamente es distinto al lenguaje normal, cotidiano, el uso que le damos. Es un lenguaje más bien específico, que se usa para ciertas cosas, que tiene una de las características que es la emotividad. Entonces vamos a ver algunas características generales de la poesía.
Una de las primeras características de la poesía es el fin comunicativo. Eso es importante, amados hermanos. La poesía lo que quiere es comunicar algo, es entregar algo, es dejar algo, no está relatando por relatar algunas cosas, sino que el fin de la poesía es siempre comunicar algo. Eso en relación con el lenguaje cotidiano, el lenguaje normal que nosotros usamos. Otra de las características generales, y por eso, queridos hermanos, yo quiero que ustedes siempre esto lo tengan en la mente, ¿ya? Para reconocer la poesía en la escritura. Otra de las características importantes de la poesía es la forma del mensaje. Esa forma es lo que cobra mucha importancia. Es vital dentro de la poesía que nosotros podamos observar la forma, cómo se comunica el autor y a través de cómo lo hace. Es importante, tanto el contenido como la forma. Otra de las características es la repetición. La repetición. Y a decir verdad, esta es una de las características que nos hacen saber que estamos frente ante una forma lingüística diferente de un lenguaje cotidiano normal. Fíjense que si la repetición es importante y ahí vamos a darnos cuenta que estamos frente a un poema. Ahí yo pongo el ejemplo del Salmo 130. Y el Salmo 130, si vamos al Salmo 130, fíjese que este salmo dice, fíjese por favor, de lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, esperó mi alma, en sus palabras he esperado, mi alma espera a Jehová. Hay una repetición, pero inmediatamente de ciertas palabras. Entonces, estamos frente a una escritura distinta, diferente a un lenguaje de la prosa. La prosa es la narrativa, es cuando yo comparto y hablo. La poesía es totalmente diferente. Tiene un fin comunicativo, tiene una forma distinta y tiene una repetición de palabras, porque quiere dejarnos algo, quiere que nosotros entendamos algo, y obviamente en este salmo tenemos que esperar en el Señor, ¿no es cierto? También otra de las características generales de los salmos es la preponderancia del lenguaje figurado. Eso es importante. Nosotros tenemos que estar muy familiarizados sobre las distintas formas del lenguaje, los topos que se llaman. Son formas del lenguaje que se usan para indicar cosas y indicar cosas de otra forma. Y hay muchos. Y en otra clase vamos a ver diferentes tipos de lenguaje figurado para que nosotros podamos entenderlo, observarlos y a través de ello podamos interpretar el Salmo y no a veces caer en el gran error de ser literales en interpretar algunas cosas, ¿ya? Entonces eso es importante. La palabra poética tiene alta cantidad de lenguaje figurado, ¿ya? Como forma general también debemos decir que los poemas se organizan en versos, ¿ya? Y estos, o sentencias de cierta medida. Los versos van a tener una medida, una métrica que se llama, y van a tener cierta forma bien definida. Sigamos.
Aquí vamos a ver una diferencia entre la prosa y la poesía. La prosa es la narrativa, ¿ya? Y aquí, mire, vamos a ver un ejemplo bíblico. Un mismo hecho histórico, pero comunicado de forma diferente, tanto en prosa como en poesía. Vamos a ver, y abran sus Biblias, por favor, para que me sigan. Éxodo 14. Del 1 al 30, hay hartos versículos, pero vamos a leer, no vamos a leerlos todos, ¿ya? Y el título no sé si Jorge puede sacar la diapositiva y ponme a mí para poder verlos a los hermanos, o que ellos me vean. Después volvemos a la misma diapositiva, ¿ya? Fíjense que la Biblia, ¿no es cierto?, tiene un título arribita, exacto, gracias Jorge, y arribita dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo, ¿cierto? Ya, vamos a leer este hecho, que es un solo hecho, pero relatado de dos formas. Primero en prosa. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Verso 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Versículo 7, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Bueno, y ahí vamos a volver a adelantarnos y vamos a leer el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde las columnas del fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Verso 28, adelantemos. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno.
Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Todo el capítulo 14 es un relato narrativo, un relato que está en prosa, es un relato bien detallado, quizás con una secuencia de tiempo. Primero pasa esto, después pasa esto otro, después pasa otra cosa, y después, como consecuencia de lo que pasó antes, tiene que pasar esto. Pero ahora fíjese, el mismo hecho, pero relatado en un lenguaje poético, porque el capítulo 15 es una escritura poética, pero está relatando el mismo hecho. Fíjese la diferencia, por favor. Dice, cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y le dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré en mi mano. Lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la diestra los tragó. Verso 21. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria a Dios, ¿cierto? Qué hermoso relato en el capítulo 15. Y hay un mismo hecho. Los hijos de Israel estaban entre el mar, el desierto y los carros de Faraón. Capítulo 14, hay un relato narrativo, casi cronológico, detalle por detalle, cómo pasaron las cosas. Pero en el capítulo 15 hay otro relato, hay un relato poético, más emotivo, más el fin del relato del capítulo 15 es totalmente diferente. Vamos a ver esa diferencia. Pon la diapositiva, por favor, que corresponde, Jorge. Ya, eso. Diferencias entre poses. Ok, no tal paso. Estaba bien. Ahí, ya. La siguiente línea. Fíjese que el poema ha sido redactado en versos breves y sencillos. Eso es una importancia. Si usted revisa en Éxodo 15 otra vez, usted se va a dar cuenta que el poema está en versos bien cortitos y sencillos. Lo que no se hace con la descripción del verso 14, que está en prosa. El verso 1, por ejemplo, dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Inmediatamente. Eso ni siquiera está en forma temporal correcto, porque eso fue lo último, pero en el cántico es lo primero que quiere resaltar, bien cortito, bien breve, bien sencillo, pero con una emotividad
pero enorme, porque los israelitas, obviamente es lo que quedó en su mente, pero para que en el verso 14, en la narrativa, llegue a decir que cayeron los jinetes y los caballos, tuvo que haber hecho todo un relato más largo, ¿cierto? Por lo tanto, el fin comunicativo de estos dos capítulos es totalmente distinto. Uno comunica detalles y el otro comunica emotividad, comunica la grandeza, alaba al Señor como poderoso guerrero, alaba al Señor por su soberanía, bendice al Señor porque los rescató, porque los sacó y minimiza el poder que hasta ese momento creían los egipcios que tenían, ¿cierto? Entonces el fin es distinto y eso es importante que ustedes se den cuenta en los salmos. El fin de la comunicación, lo que quiere darnos la poesía es diferente a la narrativa. No estoy diciendo que una es mejor que la otra, ¿no? Estoy diciendo que los fines son distintos, ¿ya? En el poema, las palabras son intensas y de carácter personal, son muy intensas, son muy emotivas, están a flor de piel, están ahí, están con emotividad. El poema, queridos hermanos, no tiene como propósito relatar algo, ni dar una mera información histórica. El poema no tiene esa intención. Eso es importante. El poema tiene otra intención. La prosa, la narrativa, tiene esa intención de dar información detallada y tiene que llevar un orden cronológico, porque si no, inmediatamente decimos, a ver qué pasó aquí. ¿No? Pero en el poema no es así. El poema puede llevar el fin al principio, el fin al final, o mezclar todo. No, su carácter no es cronológico, ni relatar algo. La verdad es que, sigue por favor. Ya, entonces es importante, antes de que muestres eso, que con este breve ejemplo, que ustedes pueden hacer un estudio después de esto, pero con este breve ejemplo podemos darnos cuenta que hay diferencias entre la prosa y la poesía, sobre todo en la Biblia. ¿Por qué, queridos hermanos? Es importante que nosotros entendamos. Obviamente, cuando usted va a tomar un libro de el poeta Neruda, usted obviamente va a leer poesía, de la poetisa Gabriela Mistral, va a leer poesía, pero lo que pasa es que nosotros tomamos la Biblia e inmediatamente creemos que la Biblia se lee y se interpreta toda de la misma forma. Pero si no nos damos cuenta que en la Biblia hay mucha escritura en un lenguaje distinto y en este caso en un lenguaje poético, vamos a interpretar mal. Y si interpretamos mal, vamos a llegar a una verdad deficiente. Entonces, por eso es importante que ustedes que están a cargo de la alabanza, de la adoración en la congregación y que tienen que estar con este conocimiento refinado y cada vez más exhaustivo, puedan ustedes darse cuenta cuando están frente a una escritura poética y cuando están frente a una escritura narrativa. El libro de los Salmos, queridos hermanos, en ese sentido es único entre toda la escritura, entre toda la Biblia, entre los 66 libros de la Biblia. Y porque este libro es el libro que Dios nos ha dado como primero un salterio, es decir, un libro de cánticos y también un libro de oración. Amén. Entonces eso es importante. Fíjese lo que dice Juan Calvino. Juan Calvino dice algo importante, dice, y lo voy a leer tal cual como ustedes lo tienen en su pantalla. En breve, dice, como el clamor a Dios es una de las principales formas de aferrarnos a la seguridad
Y como un mejor y más infalible reglamento para este ejercicio no se puede hallar fuera de los salmos, sigue que, en proporción a la competencia que haya logrado para entenderlos, será su entendimiento de la doctrina divina más exaltada. Qué importante lo que Juan Calvino está diciendo. Juan Calvino está diciendo que nosotros debemos clamar a Dios. Y la forma de clamar a Dios, una de las formas principal, es para tener seguridad. ¿Y dónde podemos encontrar mejor esta seguridad de clamor de las palabras de Dios mismo que están en los salmos? Ahora, y aquí nos dice algo importante. Si nosotros tenemos una proporción correcta de una competencia buena de entendimiento de los salmos, entonces vamos a entender mejor y más acabadamente la doctrina, y dice la doctrina más elevada. ¡Wow! Por eso los reformadores le dieron mucha y mucha importancia al libro de los Salmos. Sigamos. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, y esto es importante que entendamos, y sus apóstoles utilizaron los salmos constantemente al instruir a los hombres acerca de Dios. De los salmos encontramos mucha doctrina, mucha palabra que tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles tomaron. Fíjense esta pequeña estadística. El Nuevo Testamento cita directamente al Antiguo Testamento aproximadamente 283 veces. Podemos decir en forma general que el Nuevo Testamento entonces cita al Antiguo 283 veces. Ahora, de estas 283 veces, sorprendentemente, queridos hermanos, el 41% de todas estas citaciones es del libro de los Salmos. ¿Qué quiere decir eso? Que 116 veces que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento son de los Salmos. Son de los Salmos. Según el relato de los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo, él mismo aludió a los Salmos más de 50 veces. Más de 50 veces. Los labios de nuestro Señor citaron a los Salmos. Entonces, amados hermanos, no es un libro de cánticos nomás. No es un libro de mera poesía. No, Señor. No, Señor. Hay una importancia, si lo vemos por la estadística, hay una importancia tremenda. De las 283 veces que el Nuevo Testamento cita al Antiguo, 41%, eso quiere decir 116 veces. Nuestro Señor toma 50 veces. Ay, fíjense esto también. Los judíos suelen referirse a sus escrituras. Ellos la llaman como el Tanakh. Y la palabra Tanakh es un acróstico y que se compone de 3 letras iniciales. La primera es Tanakh, y Tanakh significa la ley. Luego tenemos Nevajín, y Nevajín significa profetas. Y luego tenemos los Ketuvim. Ketuvim es escritos. Ahí tenemos la Tanakh. Entonces, todo judío, sus escrituras, así como nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, ellos no le llaman el Antiguo Testamento, ellos le llaman la Tanakh. Y la Tanakh se compone entonces de 3 grandes cuerpos escriturales. Y repasemos. La Tea es la Torá, que es la ley, y luego tenemos la Nevajín, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Entonces tenemos la ley, los profetas y los escritos. Sigamos, por favor. Entonces, 1/3 de la literatura del Antiguo Testamento está compuesto por este tipo de literatura. Es especialmente común en los profetas. A ver, esto te adelantaste, parece, Jorge. Falta una frase ahí importante. Vuelve atrás, eso. No tanto.
Te fuiste muy atrás. Ya, por aquí vamos, sigue. Otro más. Y ya, no, está bien, ya sigue, ponla completa. Ok. Ahí me parece que falta pero no te preocupes. Un tercio de la literatura del Antiguo Testamento está compuesto por este tipo de literatura. Es especialmente común en los profetas. Tanto Ageo y Malaquías contienen poesías. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una tercera parte de la escritura de la Tanaj está escrita en poesía. Una tercera parte, queridos hermanos, de toda la Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, un tercio está escrito en un lenguaje poético. Fíjese, esta tercera parte se compone de esta forma. Primero tenemos la literatura sapiencial. ¿Cuáles son los libros sapiensales de la Tanaj o de los escritos? Perdón, sí, de los escritos. Tenemos Job, Salmos y Proverbios. Esa es una literatura sapiencial. Luego tenemos los libros festivos, o los Mejillot que se llaman también. Ahí tenemos a Ruth, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Esther. Y luego tenemos los libros históricos, que son Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Antes que pase a la siguiente diapositiva, Jorge, quiero... Sí, sigue. Ahí. Todo ese cuerpo que acabo de leer, tanto literatura sapiensal, libros festivos y libros históricos, todo eso se llaman los escritos. Eso se llaman los escritos. Recuerden que la Tanaj se compone de la Torá, los profetas y los escritos. Y un tercio de la Tanaj son esto que acá, lo que usted está viendo aquí como literatura sapiensal, festivo y libros históricos. Un tercio de la escritura, queridos hermanos, podemos decir que está en un lenguaje poético. Ahora sigue. El libro de los Salmos, y eso es importante, se enmarca en lo que es los escritos, ¿cierto? En la literatura sapiencial están los escritos, está Salmos. Tal como lo menciona el Evangelio de Lucas. Fíjese, por favor, vaya a Lucas 24:44. Estamos haciendo una introducción ya para que estemos, más o menos entendamos todo. Lucas 24:44, fíjese lo que dice. Y fueron, Lucas 24:44, me parecía raro, ahí sí, ahora sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, escuche, en mi ley de Moisés, en los profetas, pero aquí el Señor, en vez de decir los escritos, dice, y en los salmos, ¿cierto? Aquí el Señor está mencionando la Tanaj, la ley, los profetas, pero en vez de decir los escritos, que esta tercera parte, este cuerpo de escrituras se compone de la literatura sapiencial, los libros festivos y los libros históricos, el Señor le da un nombre de un libro como el todo, los salmos. ¿Qué quiere decir eso? El Señor le da el nombre de salmos a toda la tercera estructura llamada escritos. ¿Y por qué? Quizás dándole importancia más relevante frente a los otros libros que componen los escritos. Los salmos, entonces. El Señor podría haber dicho en este versículo 44 de Lucas, todo lo que está escrito en mi ley, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Pero en vez de decir eso, llama al libro Los Salmos como el todo de la tercera parte. ¿Por qué? Porque los salmos son preponderantes. No quiere decir que es mejor el uno con el otro, pero
están ahí y que tienen algo especial, porque el lenguaje es un lenguaje totalmente distinto, que quiere decir algo de una forma más emotiva, más especial. Sigamos. Veamos ahora, metámonos de lleno al libro de los Salmos, ya que hicimos, ¿no es cierto? Y antes de seguir con esto, repasemos. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces que no hay una definición única y total y completa y que abarque a todas las lenguas del mundo como definición poética. Pero sí podemos reconocer que en toda lengua, inclusive el hebreo y el español, hay un lenguaje especial, emotivo, comunicativo, distinto, que se diferencia del lenguaje común. A eso le vamos a llamar el lenguaje poético. La poesía, por supuesto, tiene características generales que nosotros podemos reconocer. Una de las características es el fin distinto de la comunicación, es la forma que tiene, ¿cierto? Es la repetición y es el gran contenido que tiene de figuras literarias para decir algunas cosas. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento para los judíos, tiene el nombre de Tanaj, y la Tanaj es un acróstico que habla de los tres principales cuerpos literarios del Antiguo Testamento: la ley, la Torá, la Nevajín, que son los profetas, y Ketubín, que son los escritos. Los escritos es una tercera parte de todas las escrituras, y ahí se encuentra el libro de los Salmos. Nuestro Señor Jesucristo le dio el nombre a este tercer cuerpo, que son los escritos, como los Salmos, dándole la importancia del libro de los Salmos a este tercer cuerpo. Todas las veces, casi más de 280 veces que el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, casi el 41%, o sea, 116 veces son de los salmos. Entonces es importante, es importante. Luego, nuestro Señor Jesucristo usó como o más de 50 veces el libro de los salmos, y tanto nuestro Señor como los apóstoles. Algunas diferencias que hay entre la narrativa normal o la prosa con la poesía son evidentes. Y ahí usted tiene un ejemplo que les di, que está en Éxodos 14 en prosa y Éxodos 15 poesía. El mismo hecho, Dios librando a su pueblo de manos de los egipcios, de los jinetes, de los caballos, haciendo un milagro portentoso, está relatado de dos formas distintas. Primero está hecho en una prosa y nos da detalles, cómo fue, detalles cronológicos, bien específicos, pero relatado del mismo hecho en una forma poética es bello, es intensivo, es emotivo, no tiene la intención de dar detalles cronológicos, sino que su fin es otro, es exaltar, es glorificar, es que a través de la repetición queden grabadas las enseñanzas profundas del hecho. Amén, estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Así que ponme, por favor, Jorge, antes de seguir. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí que alguien pueda, no necesita aclaración? O si no hay preguntas, alguna acotación. Entonces, Jorge, la puedes escribir ahí si hay alguna pregunta. Para seguir.
¿Todo bien? Al parecer no hay preguntas. Entonces esperemos que todo se entienda bien, ¿cierto? Ok. Bueno, vamos, entremos al libro de los Salmos. Ok. El nombre del libro. Vamos a entrar al nombre de los libros, los Salmos. El título Salmos nos viene de la versión, la Septuaginta. La Septuaginta es una versión de los 70, es una traducción de la escritura hebrea al griego, ¿ya? Entonces, la palabra psalmoi es una palabra griega y además se utiliza la palabra psalterium, lo que nos llega a nosotros en el español como salterio. Ambos términos, queridos hermanos, probablemente llegaron al castellano a partir de la versión, la Vulgata latina. Y estos son palabras transliteradas del griego, ¿ya? Las palabras salmo o salterio son palabras transliteradas que llegaron del griego y pasaron para nosotros seguramente por la Vulgata. Pero la palabra hebrea que se usa para designar a los salmos es la palabra mismor. Así está castellanizada, ya, para no poner las palabras, los caracteres hebreos. Mismor, que se refiere a, comillas, una canción cantada con acompañamiento musical. Eso es un mismor. Es una canción, y valga la redundancia, cantada con acompañamiento musical. ¿Ya? Eso es la palabra, eso es lo que la palabra salmo podría llamarse. ¿Qué es lo que es un salmo? La palabra salmo en hebreo es mismor. ¿Y qué es un mismor? Es una canción cantada, pero para ser acompañada con instrumentos musicales. Entonces, querido hermano, cuando nosotros leemos un salmo y lo leemos, y aquí viene el primer error, lo leemos en forma de narrativa y queremos interpretar el salmo en forma narrativa, ya estamos teniendo el primer error interpretativo. Y si no nos damos cuenta que estamos frente a un poema con un lenguaje poético que tiene figuras literarias, que usa la repetición, que usa una métrica especial, que tiene una característica, ¿no es cierto? Como en el caso de la poesía hebrea, una de las características es el paralelismo, y yo voy a explicar después qué es paralelismo. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a estar leyendo un salmo que en su origen, en su primera intención, es una canción para ser cantada con acompañamiento musical. Vamos a perder de vista el fin comunicativo. No saques, por favor, Jorge, la diapositiva que tenemos ahí. Vuélvela, por favor. Yes. ¿Sigue? Ya. Vamos a perder la característica. Entonces, no podemos perder esa característica, ¿no es cierto? Los salmos son poesía. Y ahí debemos tener, entonces, en cuenta todas las reglas de la poesía. Una de las primeras reglas hermenéuticas es que el autor nos da las normas y las leyes generales para interpretar su propio escrito. Ejemplo, otra vez. Si vamos a leer a Neruda, y estamos leyendo un poema de Neruda, Neruda ya nos impuso una gran ley para interpretar su poema. ¿Cuál? Estamos leyendo poema. Por lo tanto, tenemos que inmiscuirnos en qué es poesía para Neruda. ¿Cuál es su lenguaje normal de hacer poesía? ¿Qué se entiende por poesía en el idioma de
de Neruda. ¿Cuáles son las características principales de la poesía en castellano, en español? ¿Qué es lo que quiere destacar? ¿Cuáles son? Porque si no nos vamos a perder y vamos a, en vez de interpretar correctamente, vamos a estar sacando quizás qué cosa. El título que se le da al libro completo es Tehejim, que significa alabanzas o canciones de alabanzas. Ese es el título del libro. El libro, como el que nosotros llamamos Salmos, el nombre del libro, la Tanakh, es Tehejim, que significa alabanzas o canciones de alabanza. Por lo tanto, amados hermanos, los salmos son para cantarlos. Los salmos debemos encontrar la belleza en el canto del salmo. Debemos encontrar a Cristo en medio del canto de los salmos. Debemos verlo, debemos ahí inmiscuirnos, porque si no vamos a perder casi el 80% de la riqueza del salmo. Fíjense, una característica de algunos salmos son que son acrósticos y que siguen un orden sobre letras. Por ejemplo, el Salmo 119 se divide métricamente en 8 versos y cada 8 versos sigue a las letras de las letras hebreas. Los primeros 8 versos son la Aleph y cada verso de esa primera estrofa, que podríamos llamarlo, empieza con la letra Aleph. Y eso es hermoso porque el autor encuentra palabras precisas que concuerden con la letra Aleph, cada primer verso, y dice cosas maravillosas. Y luego los 8 siguientes versos del Salmo 119 siguen con la letra Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo, y encuentra palabras hermosas para indicarnos. Si nosotros no vemos eso, lo perdemos. Y decimos, el Salmo largo y lo perdemos, ¿cierto? Y no lo entendemos. Ahora, si no nos fijamos en el paralelismo, que lo que voy a explicar en otra clase, vamos a perder de nuevo. Si no nos fijamos en cómo, si es un salmo, si es una canción, por lo tanto, lo más lógico que tenga un estribillo, o lo que nosotros llamamos un coro, ¿cierto? Bueno, si no vemos cuál es el coro, vamos a perdernos también. Entonces, por eso es importante. Amén. Sigamos, por favor. Ya estamos por terminar. Mi idea es poder estar hasta las 9:30, ¿no es cierto? Empezamos a las 8:30, 1 hora, y después tener unos pequeños tiempos para hacer preguntas. La clasificación de los salmos. Y aquí nos vamos a meter un poco, ¿no es cierto?, en la clasificación de los salmos. Los términos usados en el Salterio o en el libro de los salmos no son muy categóricos como para que nosotros podamos usarlos y así definir todos los salmos que hay ahí. Pero podemos ver que algunos son más bien genéricos y los vamos a ver. Primero, la palabra hebrea shir, es una palabra, después vamos a ver ejemplos, es más bien genérica. Esa palabra shir, cuando aparece sobre algún mismor, algún salmo, significa lo mismo como canto que poema, ¿ya? Y ahí tenemos el ejemplo del Salmo 30. Vamos a ver si nos aparece. Yo creo que obviamente va a estar traducido, no va a estar yo tengo aquí la Biblia hebrea como para, obviamente. En el Salmo 30, arribita, como el subtítulo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos las palabras en negrito que dice acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Ese es un título que se le da, pero ese no está en el original. Lo que sí está en el original
las letritas chiquititas, y de hecho en la Biblia hebrea eso se compone el primer versículo, el primer verso. Entonces aquí dice salmo cantado en la dedicación de la casa, salmo de David. Ahí la palabra shir, y ahí voy a buscar ahora la escritura hebrea. Vamos a buscar el Salmo 30. Sí, dice, Mishmor Shir, Mishmor, ¿sabemos qué significa Mishmor? Mishmor significa salmo y Shir significa canto o poema. Entonces, fíjese, por eso dice salmo cantado. Mishmor, salmo, Shir es un canto. Entonces, este es un salmo cantado. Pareciera que fueran como dos cosas iguales, porque salmo y canto, pero es importante esto, entonces, porque Shir es una palabra genérica que significa canto, y Mishmor significa salmo. Entonces, aquí el autor, ¿no es cierto?, que es David, nos dice que este es un canto cantado, o sea, un salmo cantado. O sea, no, de ninguna forma, queridos hermanos, este salmo puede ser así nomás. Ok, pon la pantalla grande, por favor, más amplia. Luego tenemos otra palabra que es el término que va junto a la palabra shir, que es yedidot. Yedidot. Entonces es un shir yedidot. Ese es otro tipo de salmo, ¿no es cierto? Shir sabemos que es canto y yedidot es algo nupcial. Entonces vamos a ver el Salmo 45. Dice, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré. Fíjese lo que dice, canción de amores. Este salmo es una canción de amores. O porque Yedidot es algo de matrimonio, es como nupcial. Bueno, nuestra versión dice que es un salmo de amores, un cántico de amores. Y bueno, vamos a leer el primer versículo, a ver qué dice. Primer verso, eso es importante, porque entre verso es para los salmos, versículo es para la prosa, ¿no es cierto? Entonces, el primer verso de este canto. Entonces, es importante hacer la diferencia. ¿Ya? El primer verso de este salmo es, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mira, qué bueno que aquí nuestro hermano director está poniendo, ya, Salmo 45, agrándalo por favor. Gracias, Jorge. Pon toda la pantalla, si puedes. Ya, no sé, ahí, bueno, ustedes el Salmo, tú pusiste el Salmo 45, ya, pero puedes poner el Salmo 30. Pon el Salmo 30 para que los hermanos vean ahí el primer versículo. Fíjense, vuelve por favor a la palabra. Ahí, esa palabra dice mishmor. Mishmor, y mishmor significa salmo. Esa es la palabra, mishmor, salmo. Vuelve a la otra lámina, por favor. Y la siguiente palabra es shir. ¿Ya? Y shir significa, es algo más bien general, cántico, ¿no es cierto? Es una música. Entonces, por eso el Salmo, si usted ve en el Salmo 30, dice salmo, está bien, porque es mishmor, cantado, shir. Este es un salmo cantado. Entonces, si pudiéramos dar una definición general, ¿no es cierto? Tenemos ya dos. Uno que es los mishmor, que son salmos, que son canciones cantadas con instrumentos, y tenemos los shir, que son canciones, ¿no es cierto? Ahora
Tenemos otra, y anda al Salmo 45, por favor, Jorge. Entonces, ahí vamos a tener la palabra que yo le acabo de decir. Muéstrame la lámina, por favor. La mía. Mi lámina, mis apuntes, por favor. Eso, en grande. Yedidot. Si tú buscas la palabra ahí, Yedidot, ¿no es cierto? En el 45. Que debería ser la última palabra del primer versículo, Yedidot. La última palabra, la que está con dos puntitos en la primera línea. No, más arriba. Esa es la palabra, Yedidot, ¿vela? Ese, amado, de amar, de amor. Entonces, este es un Shir Yedidot, es una canción de amores. Qué bello. Entonces, ahí tenemos otra clasificación. Volvamos a mi lámina para seguir viendo las clasificaciones, ¿no es cierto? Luego tenemos otro término que va junto, y al ir junto, el chismismor, lo que decimos, eso significaría salmodia o salmo cantado. Ese es un chismismor. Y, no, te fuiste para atrás. Otro. Sigamos. Ya estamos por terminar ya. Luego tenemos los vocablos Shir Hamaalot, que significa, estos Shir Hamaalot son cantos de peregrinación, o lo que nosotros llamamos, o lo que se llama los cánticos de los ascensos. Vamos a ver uno de ellos, sin salir de esa diapositiva, por favor, Jorge. Fíjense que en el Salmo 120, el subtítulo que nuestra versión, la Reina Valera, lo pone como subtítulo, pero debería estar en el primer verso, dice, cántico gradual. Es un cántico gradual. También el Salmo 121 es un cántico gradual. El Salmo 122, cántico gradual de David. El 123 es cántico gradual, y así hasta el 134 son cánticos graduales. Vamos a explicar después. Otra clasificación de los salmos es el nombre de masquil. Masquil es una palabra que significa poema, himno o salmo también. Eso es un masquil, el nombre de masquil. El Salmo 32, por ejemplo, se clasifica de esa forma. Salmo de David, punto, masquil. Entonces, ¿qué es masquil? Aquí lo tradujeron literal, masquil, pero significa un himno, un poema, un salmo. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre un himno y un cántico. Hay una diferencia. ¿Ya? Y el último término que tenemos es quiná. Y quiná designa al lamento, a una endecha. Son lamentos, y varios salmos reciben este nombre, ¿ya? Entonces, esa es una de las, digamos, clasificaciones generales que nos da el libro de los Salmos.
Y obviamente no podemos decir y no podemos clasificar todos los salmos en alguno de estos, pero son estos los nombres que nos entrega el propio Salterio. Hay algunos que se han atrevido a dar algún tipo de clasificación de los salmos y los vamos a ver más adelante cuáles son estas clasificaciones. Entonces, hasta el momento, ya estamos por terminar. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, Jorge, ponme a mí para verlos. Puede haber que haya un retraso, ¿no es cierto? Entonces, y si hay alguna pregunta, más o menos de 20 segundos. Entonces, esperemos a los hermanos si hay alguna pregunta sobre el Salmo. Por supuesto, bien como dice Karin, su afirmación, estoy totalmente de acuerdo con ella. Es muy necesario saber esto para poder cantar, adorar, alabar y llevar a la congregación a la adoración. Debemos tener este conocimiento para hacerlo con un entendimiento correcto, para poder sacar la profundidad de lo que el Señor tiene para nosotros en el Salmo. Y vamos a ver por qué el Señor nos repite y nos repite y nos repite doctrinas esenciales a través de cánticos, a través de poemas, a través de este lenguaje emotivo. Por supuesto, usted y yo ya sabemos que esa forma nos llega al alma, al corazón, a la mente, inmediatamente nos conecta con Dios. Es algo que tiene emotividad profunda. Aquí hay una pregunta. ¿Podemos decir de alguna forma que la poesía o salmo es inspirado por la prosa? Bueno, no sé si llamarlo de esa forma. Lo que sí podemos decir, primero, para no que nadie tenga duda de lo que estamos hablando. Toda la escritura es inspirada por Dios. La prosa, la poesía, el relato histórico, todo es inspirado por Dios. Lo sabemos. Amén. Tienen diferentes fines para comunicar. Los salmos no mencionan nuevas doctrinas, lo que indica que el salmista, ya sea David, ya sea los hijos de Coré, ya sea Moisés, o Salomón, o que sean anónimos, porque hay 50 más o menos, yo después voy a decir los autores, como 50 salmos anónimos, ellos siempre repetían la historia narrada en forma de cánticos. Entonces nos mostraban los hechos ya que habían sucedido históricos atrás y ellos la tomaban y obviamente ese es un proceso del Espíritu Santo inspirado por Dios, y la ponían en cánticos, en versos. Y el fin de esto es que esa doctrina, esa enseñanza, esa palabra, ese hecho histórico que pasó, quedara en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra memoria, por siempre y por siempre y por siempre. ¿Cierto? Entonces, tenemos muchos relatos de David que en su vida le sucedieron, son hechos históricos narrados en prosa, pero que los tenemos en cánticos. Entonces, en el cántico tenemos su emotividad, tenemos su llanto, su dolor, su depresión, su alegría, a diferencia del hecho en sí histórico. Entonces, en un sentido, podríamos decir que sí. Eso es. ¿Otra pregunta que hay por ahí? Yo sé que tenemos un retraso, un delay, pero eso es así. Un delay, así se llama, exactamente. Tiene un nudo en el tiempo, papá. Entonces,
Si no hay preguntas o si no hay alguien que quiere hacer alguna acotación, está libre para hacer la acotación. Quizás sería interesante que la próxima vez tuviéramos una interacción más fluida en el sentido de vernos y todas esas cosas. Vamos a ver, a perfeccionar eso, ¿no es cierto? Bueno, aquí la Fran nos hace algo. ¿Cuál es? Dice, los vocablos que explicó recién son palabras que ayudan a explicar los salmos o son palabras que están de forma literal escritas en los salmos. Bien, buena pregunta. En sí son una clasificación del salmo que nos da el mismo autor del salmo. Cuando nos dice que es un salmo de canción de amores, ya nos está indicando para dónde va la composición, ¿cierto? Pero no podemos tomarlo como una clasificación exhaustiva porque la palabra shir, por ejemplo, es general, significa cántico, ¿ya? Y la palabra mishmor significa salmo, que es un cántico cantado con instrumento musical. Entonces, es más bien general. Entonces, en un sentido sí podemos decir que son una clasificación que el mismo Salterio nos da, pero que debemos nosotros exhaustivamente después fijarnos que es un cántico, sabemos, pero dentro del cántico podemos clasificarlo como un himno. Y ahí hay una clasificación un poco más específica. Eso lo vamos a ver en la próxima vez que nos encontremos, la clasificación de los salmos que algunos han dado para poder explicarlos hermenéuticamente mejor, ¿no es cierto? Tenemos himnos, tenemos salmos imprecatorios y muchos más. Bien, hay otra pregunta. Esta diapositiva van a quedar ahí, las tiene Jorge, si alguien las quiere, por supuesto, se la piden nomás a través del WhatsApp y la entregamos sin ningún problema. Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a terminar la transmisión por acá. Queda una pregunta, sí, queda una pregunta. Perdón. Veamos. ¿Cuál es la diferencia entre cantar salmos de un salterio de Ginebra y los salmos directos de la Biblia? Bueno, si te refieres a un cántico, a un himnario, con respecto, y ahí lo encierras como el cántico de Ginebra, al salterio. Primero, estamos cantando en los salmos bíblicos, estamos cantando palabra de Dios. Estamos cantando lo que Dios inspiró, ¿ya? El corazón de Dios. Entonces, estamos hablando palabra de Dios. Y por supuesto, esa palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, para edificarnos, para sanarnos, para ministrarnos. Amén. Con respecto a himnarios hechos por hombres, ¿no es cierto?, piadosos, que tienen la doctrina clara, que cantan alabanzas y palabras hermosas, son esos. Son bellos, son hermosos, son inspiradores, yo los canto también, pero son palabra humana, ¿no es cierto? Para mí en ese sentido, los salmos están a un nivel superior, a un nivel preponderante, una primera prioridad, y luego vienen todos los otros para abajo. El problema es, querido hermano,
cuando nosotros ya de un tiempo hemos reemplazado el himnario bíblico que Dios nos ha dado por canciones populares que ni siquiera son himnos, ni pueden caer en esa categoría, si son más bien canciones del tipo pop, que yo llamo. ¿Qué significa canciones tipo pop? Que más bien están preocupados de la melodía, de la música, del ritmo, más bien que de la poesía en sí, de la palabra, del contenido. Entonces, eso es terrible, ¿ya? Porque aunque hay canciones hermosas que están, por supuesto, profundamente enraizadas en la Escritura y son palabras de Dios, esas las vamos a cantar y vamos a gozarnos porque es palabra de Dios. Pero ustedes saben lo que me estoy refiriendo. Hay canciones que tienen, no tienen ni por dónde, son repeticiones y repeticiones y repeticiones, y una, dos, tres palabras más o menos cristianas, pero el resto todo ritmo, 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 y no es nada. Hemos dejado, por un lado, entonces, el himnario de Dios, la escritura inspirada por canciones que ni siquiera tienen un contenido bíblico, están más bien hechas en el ritmo. Fíjense que hay ciertas razones por qué el libro, no son tan categóricas las razones, pero hay ciertas razones porque el libro de los Salmos se divide en 5 volúmenes, ¿no es cierto? Hay 5 cuerpos que tiene el mismo libro de los Salmos. Y también hay razones porque algunos piensan que tiene 150 salmos, por ejemplo. Y son todas enraizadas siempre en un sentido escritural. Por ejemplo, hay algunos que dan la razón de que esta división de los salmos en 5 tiene que ver con el Pentateuco. Entonces, y hay diferentes secciones. Los judíos tienen 153 días específicos para hacer algún tipo de cosa, donde ellos están cada día o cada sábado y cada reunión, ellos leen un salmo, cantan un salmo, están ahí. Si usted y yo tuviéramos la capacidad desde siempre de habernos aprendido un salmo y haberlo cantado, tendríamos tanta escritura, tendríamos tanta palabra de Dios, tendríamos tanta doctrina en nuestra cabeza. Pero no lo hicimos. Pero debemos hacerlo. Pero por otro lado, hay tantos hermanos que se saben tantas canciones pop, ¿cierto? De tanto músico cristiano, y sus vidas siguen a veces igual o peor. Bien, espero haber respondido, Jorge, a tu pregunta. ¿Alguna más o terminamos esta primera clase? Bueno, espero que la próxima clase nos podamos oír, queridos hermanos, y poder tener una interacción más fluida. Pero espero que haya sido clara, que usted haya escuchado bien, que usted haya visto bien y que haya sido edificante para su vida, porque vamos a ir de a poco metiéndonos y metiéndonos más y metiéndonos más. Amén, vamos a orar y cualquier pregunta que tenga o cualquier comentario que quiera hacer, me gustaría escucharles cómo fue esta primera clase, y lo hacemos a través del WhatsApp que hemos creado. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo de enseñanza que hemos tenido juntos, Señor, a mis hermanos que tienen la bendición y la responsabilidad de llevarnos en alabanza y en adoración, de cantar tu palabra, Señor,
de enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre. Te alabo y te glorifico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar y podemos... estoy atento al WhatsApp ahí del grupo para ver sus comentarios. Gracias, Jorge. Que Dios te bendiga.